Hola, buenas tardes y bienvenidos a un directo más, hoy tarde de jueves. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y en breve voy a dar paso al invitado de hoy, que ya sabéis que está dentro del ciclo de entrevistas a ponentes del Congreso de FESNAT, del cuarto Congreso de Nutrición. Disculpadme un segundo, que se me ha solapado el sonido. Pues estamos dentro del ciclo de entrevistas del Congreso de FESNAT, que os dejo además el enlace ahí, congresofesnat2020.com, donde podéis acceder a quién va a estar, qué ponencias va a haber, porque hay casi 70 ponentes y con casi 50 sesiones en ese congreso. Son 3 días intensos, de mucha actividad en cuanto a información de nutrición. Y como os lanzaba esta mañana, yo voy a estar allí. Entonces, si queréis que desde allí pregunte, cuente cosas, me lo decís, intentamos sacar provecho de ese congreso, ¿no? Los que no podáis estar allí, pero sí que os animo que si podéis hacer un hueco en vuestras agendas en esos 3 días, que os acerquéis allí a Zaragoza. Bueno, sin más, voy a pasar a presentar al invitado de hoy, que es Francisco Warner. Y Francisco Warner es doctor en medicina por la Universidad de Navarra y es especialista en enfermedades del aparato digestivo. Confirmarme al otro lado que se oye correctamente antes ya de darle paso. Espero que sí, que se ve todo correctamente. Y Francisco es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Científica Internacional por Probióticos y Prebióticos, ¿no? Que es el tema que vamos a tratar hoy. Expresidente de la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos, que han acabado este viernes su congreso anual. Fue investigador en el King's College Hospital de Londres y también en el The Wellcome Research Laboratories, también en el Reino Unido. Actualmente es miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red en el área temática de enfermedades hepáticas y digestivas y también es miembro del Comité de Publicaciones y Guías de la Organización Mundial de Gastroenterología. También es miembro del Comité Directivo del Consorcio Internacional del Microbioma Humano. Hablaremos, también nos contará un poquito, ¿no? Que también tiene su congreso, además este año, aquí en España, en Barcelona, a finales de junio. Y actualmente trabaja en la unidad de investigación del aparato digestivo en el Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. Y sin más, voy a darle paso a Francisco. Ya me confirman que todo está correcto y paso. Buenas tardes. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos en esta tarde de lunes, en este directo. Buenas tardes, Andrés. Gracias por la invitación. Encantado de estar con vosotros, sí. Pues es un verdadero lujo tenerle aquí en directo a Francisco, poder interactuar con él, porque también es la riqueza de estos directos, ¿no? Y poder hacerle preguntas, ¿no? Y ponerlo al alcance de los profesionales que están ahí al otro lado. Y como te he comentado, la mayoría son profesionales del sector agroalimentario. Entonces vamos primero a situarnos un poco y luego ya pues hablaremos un poco, ¿no? del sector, ¿no? Hemos oído hablar mucho, yo ya acabé hace ya 20 años y se hablaba ya, ¿no? De prebióticos, se hablaba. Pero aparecen palabras, no sé si son nuevas o por lo menos nos suenan a nuevo, ¿no? Microbiota, microbioma. Acláranos un poco estos conceptos que ya están en boca, ¿no? de mucha gente. Sí, efectivamente. El término microbiota, de hecho, no se refiere a nada nuevo. Es lo mismo que hablar de flora. La flora. Lo que pasa es que era el término flora, que sí que tiene más de 100 años, se basaba en que se pensaba que las bacterias, por tener una pared muy gruesa, eran del mundo vegetal. Y en cambio esto a finales del siglo pasado y a principios de este se ha insistido en que ese conjunto de bacterias que ocupan un nicho ecológico, que puede ser el intestino o puede ser cualquier otro nicho, ese conjunto tiene el nombre de microbiota, que es un conjunto de microorganismos vivos. Esto sería... Pero claro, se da también la idea de ecosistema, de conjunto. O sea, son bacterias que viven en un mundo equilibrado. Unas bacterias y otras están todas implicadas, son comunidades implicadas en una red de trabajo. Esto sería. Y entonces luego la palabra microbioma
se utiliza casi indistintamente, aunque en sensu stricto, estrictamente, microbioma quiere decir el conjunto de genes que tiene una microbiota. O sea, la microbiota sería el conjunto de individuos, el microbiota sería el conjunto de genes. Claro, estamos en la época digital y en la época de los genomas. En la época digital quiere decir que el software que tenemos es lo que nos permite hacer cosas. En biología, también el genoma que tenemos es lo que nos permite hacer cosas. O sea que de alguna manera es verdad que el microbioma describe bastante bien una comunidad, porque te está diciendo todos los recursos genéticos que tiene esa comunidad. Pues, ¿por qué ahora? Es decir, esto, si antes se llamaba flora, ¿por qué hoy oímos cada vez más, ¿no? Todo este tema de microbiota ahora, ¿no? En los últimos años. Claro, fíjate, es que la flora era algo que estaba allí, no nos hacía daño, pero un poco molestaba. O sea que los microbiólogos eran perfectamente conscientes que había muchas bacterias adheridas al cuerpo humano, en la boca, en el intestino, en cualquier parte, pero se consideraba que eran más bien una carga, unos comensales, sino unos patógenos, porque a veces sí que aparecían ahí patógenos que invadían y podían generar una enfermedad. O sea que hemos pasado de una flora que más bien era un problema a que haciendo experimentos para ver cómo sería la vida libres de gérmenes, sin flora, estos experimentos fallan y resulta que la vida es peor. Y entonces, cuando resulta que la vida sin flora es peor, hay que replantearse todas las hipótesis. Y se llega a entender que la microbiota es una parte funcional del cuerpo. Es una parte funcional en la piel, es una parte funcional en la boca, es una parte funcional en la vagina y es una parte funcional especialmente en el intestino. Es decir, que un organismo, si no tiene esa microbiota, va a funcionar peor. Y esto ha hecho que tanto la Unión Europea como los institutos de salud de los Estados Unidos, lo que llamamos los National Institutes of Health, empezaron a poner dinero a partir del principio de este siglo, fue entre el 2007 y 2008, en que se empiezan el Human Microbiome Project y en Europa el proyecto MetaHit, que fue el primero, pero también luego muchos otros proyectos que han salido para descifrar la microbiota humana y para ver sus funciones. Y ahí es cuando se funda el Consorcio del Microbioma Humano, que es el que se reunirá en Barcelona, que tanto Europa como Estados Unidos quisieron que la investigación que se está financiando con fondos públicos se comparta y que los datos sirvan no solamente para el que los está generando, sino que el que se está generando ponga todas estas secuencias de genes para que otros puedan reanalizarlos y buscar otras cosas. Y curiosamente se adhirieron enseguida China, se adhirió enseguida Australia, Canadá. Ha sido una experiencia muy buena porque cada 2 años hay un congreso en el que los principales proyectos financiados con dinero público se reúnen en una ciudad, esto va a ser en Barcelona, pero para compartir datos. Por eso se está hablando más, porque, claro, al final es financiación pública que tiene que revertir en mejorar la vida de las personas humanas. ¿Sí? Ya voy viendo ahí preguntas, tenemos 17 personas al otro lado y van preguntas muy específicas. Estoy viendo que conoce. Pues veo por ahí firmicutes y muy especial. Luego ya paramos y hacemos comentamos lo que dicen. Pues una vez situados un poco ya con por qué estamos hablando ahora, yo además, afortunadamente, en los últimos años he asistido a alguna charla sobre este tema y yo de verdad me he quedado maravillado de las cosas que han dicho, de lo que se sabe, ¿no? Cada vez se sabe más, habrá mucho por descubrir, pero comentaban, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, pues que nos condiciona nuestra vida solamente el hecho de nacer al principio, tener una microbiota a otra. Si naces por cesárea, naces un parto normal. Entonces, eso ya nos condiciona, entre otros muchos factores, ¿no? Si estás con animales, si tienes hermanos, si vives en la ciudad. Yo creo que es un mundo muy interesante y a raíz de lo que decías tú, hemos pasado de la limpieza y desinfección exhaustiva a decir, oye, pues a lo mejor no tiene que ser tanto, ¿no?
Exactamente. O sea que el tema es esto, que muy pocos años antes, alrededor entre el finales de los 90 y el principio del 2000, estaba el Human Genome Project, el proyecto del genoma humano. Había la convicción de que teniendo los genes humanos tendríamos todas las teclas, tendríamos todos los datos necesarios. Y es a la vez en esos años donde va apareciendo muchos experimentos en que, sobre todo con animales de experimentación, que si no tienen microbiota, aunque tengan todos sus genes animales, no funcionan bien. Y no funciona bien, pues a lo mejor su metabolismo, no funciona bien a lo mejor su sistema endocrino, no funciona bien su conducta, tienen una conducta normal. Se empieza a ver que esa parte funcional, que es la microbiota, equilibra un poco todo y sobre todo el sistema inmune. O sea que los animales, una de las cosas que primero se vio es que los animales libres de microbiota tenían muchas alergias. Era muy difícil tener modelos de alergia en animales, porque los humanos teníamos alergias, pero los animales viviendo su vida en granjas y sucias y todo, no tenían nunca alergias. Y entonces cuando empezó a ver en animales Jeffrey, empezaron a tener alergias. Su sistema inmune no estaba bien instruido, no, por falta de contacto con las bacterias. Bueno, y entonces esto es lo que ha hecho pensar que a empezar a entender qué es lo que cómo está configurando la microbiota el funcionamiento del organismo. Y ha habido una cosa también muy interesante, que tú también lo apuntabas ahora. Claro, el genoma no lo vamos a poder cambiar, el genoma lo recibimos de papá y mamá, pero el microbioma sí. El microbioma lo recibimos, lo podemos mejorar o lo podemos empeorar y lo podemos manipular. Y por eso hay muchas oportunidades. Hay muchísimas más oportunidades con el microbioma que con el genoma. O sea, todo hay que conocerlo y todo influye, pero es por decirlo así, un conjunto de recursos genéticos con los que podemos, de algún modo, aspirar a optimizarlos. Y yo creo que esto es lo que está teniendo mucho interés. ¿Y por qué? Porque antes, bueno, me gustaría comentar cómo después de unos 10-12 años de investigación, la revista Science publica un artículo amplio que es una revisión poniendo sobre el tapete un problema. La microbiota de las personas que viven en sociedades industrializadas es un factor de riesgo para tener obesidad, para tener alergias, para tener enfermedades autoinmunes, incluso para tener enfermedades mentales como depresión o enfermedades como el autismo o el Alzheimer. O sea que hay un conjunto de enfermedades que llamaríamos modernas, que eran enfermedades que antes eran raras, se han hecho enfermedades más comunes y todas ellas tienen una serie de características, una serie de rasgos relacionados con una microbiota empobrecida. Este trabajo se llama La vulnerabilidad de la microbiota en la sociedad industrializada. Lo escribe Justin Sonnenburg y su esposa, lo escriben los dos. Y creo que, creo que acierta muy bien a llamar la atención, porque básicamente viene a decir, igual que nos está preocupando en este momento recuperar el equilibrio del planeta, el problema, los ecologistas se están dando cuenta que hemos estropeado equilibrios en el planeta, tenemos que aplicar esos mismos conceptos a nuestro equilibrio personal. Sí. Y la microbiota más abundante es la del intestino, donde tenemos, se ha calculado, y unos estudios hechos en Vallebrón por el doctor Aspiro, son unos 800 gramos de bacterias en el intestino, pero luego hay bacterias también en la boca, bacterias en la vagina, bacterias en la piel. Bueno, pues tenemos que empezar a ver que ahí hay que recuperar el equilibrio psicológico. Sí. Sí, sí. Yo había además un caso que contar en una de las charlas, un cardiólogo que hablaba de una mujer que llegaba con un infarto y no tenía factores de riesgo conocidos. Y entonces, si una de las posibilidades era pues esa alta cantidad, hablaba, no sé si hablaba de firmicutes, de bacteriodetes, esos nombres que se utilizan, ¿no?, en microbiotas, y que podía ser una de las cosas porque químicamente genera no sé qué compuestos. Es decir, que hay cosas ya bastante avanzadas, ¿no?, de causas.
Sí, esta es una de las cosas interesantes. O sea, que cuando la alimentación del ser humano ancestralmente tenía una gran parte de vegetales no procesados. Y cuando desaparecen estos vegetales naturales no procesados, se van seleccionando un tipo de bacterias que tienen que vivir más de las proteínas o de las grasas que comemos. Y algunas de estas bacterias generan compuestos que cuando pasan a la sangre generan aterosclerosis y no son colesterol, son lo que se llaman los TMAOs. Y tú puedes tener un análisis, tu colesterol está perfecto, pero resulta que los TMAOs han ido subiendo y los TMAOs destrozan las arterias del mismo modo que el colesterol, o quizá más, porque yo no soy cardiólogo, pero probablemente el cardiólogo se estaba refiriendo a estos TMAOs que se producen en el intestino humano por metabolismo de fosfatidilcolinas, de carnitinas, de productos de origen animal, porque las bacterias que están resistiendo con nosotros, ya que no les damos una manzana o una pera o una ensalada, que son las bacterias. Sí, exactamente. O sea que sí, puedes estar teniendo un infarto con un colesterol normal porque tu dieta no ha sido adecuada, ¿no? O sea que, y sobre todo nos preocupa muchísimo porque no lo podemos todavía corregir, pero el autismo se ha disparado en los últimos 50 años. Y el autismo no es una enfermedad difícil de diagnosticar, no necesitas hacer un escáner. Es una enfermedad de la conducta que la detectan los padres, la detecta el médico enseguida. En los 2 primeros años de la vida ya va viendo una serie de datos. La incidencia va creciendo década tras década y sí que se ha visto que son niños que tienen una microbiota relativamente deficiente. Se han hecho estudios con trasplante de heces con poco éxito, o sea que claro, cuando no sabes exactamente cuáles son la comunidad de bacterias que fallan, pero bueno, pero con esperanza de futuro. Fíjese, yo diría que aunque ahora para padres que están a veces muy preocupados por este tema, no tenemos ya una solución, pero hay un camino que a lo mejor en 5 años, en 6 años, aporta soluciones en temas que... Y lo mismo ocurre en muchas enfermedades autoinmunes, en alergias o en enfermedades de las personas mayores, en Parkinson, en Alzheimer. Todas estas enfermedades que no son las enfermedades infecciosas. Es que nos hemos encontrado que a final de siglo las enfermedades infecciosas las curamos muy bien, al final del siglo pasado ya las curábamos, no eran el problema, pero iban apareciendo otras enfermedades que nos cuesta mucho curar porque no sabemos exactamente cuál es el desequilibrio que las ha causado. Y probablemente el desequilibrio que las ha causado es que nuestra microbiota se ha convertido en algo atrófico, en algo que no hace todas las funciones que debería hacerse. Gran labor ahí, ¿no? Los científicos tenéis, ¿no? Para avanzar, que son los que hacéis avanzar. Pues ya hemos hablado un poquito de alimentación. Que antes de entrar ya en la pregunta que te quiero hacer ya de alimentación, vamos a ver, porque hay alguna pregunta y bueno, aprovechamos a saludar. Hay gente de Latinoamérica, tenemos a Ana Beatriz de Honduras, que está en el directo. Qué bueno. Fernando del Pino de Toledo, Cristina, Manuel Felicísimo, Pedro Fernández, Milángela Sosa desde Manresa, Marcos Navarro desde Valencia, Lidia Sánchez, José Ripoll desde Alicante, Marian Alonso desde Madrid, Sara Ruiz, tenemos... Y aquí tenemos la primera pregunta, que nos hace Manuel Felicísimo. Además, este es asiduo de los directos. Yo creo que no falla casi ninguno. Y nos dice que, a ver, el tema de los... Además es muy específica. ¿Es posible alcanzar un equilibrio entre los grupos firmicutes y bacteriodetes para evitar alteraciones metabólicas de la glucosa? Bueno, aquí ocurre lo siguiente, que como la mayoría de las bacterias que conocíamos en el pasado eran bacterias que cultivábamos, y muchas de las bacterias que viven con nosotros no eran cultivables y las desconocíamos. Y entonces se han desarrollado unos sistemas para secuenciar el genoma de las bacterias e identificarlas. Y con este procedimiento, muy al principio, en el año 2006 y 2007,
se vio que los grandes grupos de bacterias pertenecían como a dos clases, los firmicutes y los bacteroidetes, luego las proteobacterias y luego las actinobacterias, donde están las bifidobacterias. Pero esto luego ha sido poco trascendente, porque, no sé, hablar de firmicutes, dentro de los firmicutes hay grandísimas variedades de bacterias distintas y dentro de los bacteroidetes también. O sea que en el año 2008-2009 se vino a decir que la obesidad y la diabetes tipo 2 era un desequilibrio entre estos dos grandes grupos. No se ha confirmado, por ahí no van los tiros. Es un poco cuando intentas, no sé, como si con un telescopio intentas saber qué pasa en Marte. Pues sí que ves unas cosas rojas y todo, pero luego no sabes exactamente qué pasa hasta que no mandas una sonda que coge muestras más exactas. Y ahora vemos que el problema en obesidad no es tanto de firmicutes y de bacteroidetes, sino que crecen excesivamente las proteobacterias, que es un grupo mucho más pequeñito. Son a veces un 3-4%, pero son las más inflamatorias. Y esto se vio a partir del 2011-2012. Son las bacterias que también son las que producen TMAO, por ejemplo, que antes hemos hablado del TMAO. Bueno, son bacterias que procesan más proteínas o el moco intestinal, se adhieren más a la pared e inflaman más la pared intestinal. Cuando la pared intestinal está inflamada, cambia la permeabilidad y esto hace que la homeostasis, el equilibrio de la glucosa cambia. O sea que la idea de firmicutes y bacteroidetes no se ha confirmado. Es un problema más de bacterias que están en mucha menor abundancia, pero que son mucho más inflamatorias. Y al final es la inflamación lo que está produciendo problemas de obesidad o de diabetes tipo 2. Pues voy a pasar, la siguiente pregunta es todavía más específica, la voy a pasar, Manuel, y luego si da tiempo por dejar paso también a otras. Yo no sabía que Manuel conocía tanto el tema este, ¿no? Laura Santamaría desde Burgos también tenemos, y dice Laura, por eso entiendo que los estudios avalan que la lactancia materna previene de alergias alimentarias, gracias a que fomentan la generación del microbioma para toda nuestra vida. Aquí es un comentario que hace, ¿no? Muy importante, y lo contesto muy brevemente porque lo ha dicho, no lo contesto, sino abundo. Hay dos cosas, que la transmisión de bacterias y de microbios de la madre al hijo es lo ideal, porque el niño, el bebé, todavía no tiene un sistema inmune completo y la madre con la lactancia le está dando las bacterias, le está dando los anticuerpos para controlar estas bacterias. El niño recibe inmunoglobulinas enteras, que son las que controlan estas bacterias, y además le está dando alimento para las bacterias. En la leche humana hay prebióticos, que es una cosa única. Es una cosa única. En otras especies, las glándulas mamarias están más cerca del orificio de las heces, del ano, y es otro mecanismo. En los humanos no. El mecanismo que hay es que las glándulas mamarias dan al bebé alimento, inmunidad y alimento para sus microbios, ¿no? Y entonces esto, efectivamente, sí. Pues Paula López, también desde Salamanca, nos saluda. Adrián Ortiz, dice, pero en el caso de la relación microbiota digestiva neurología, ¿la alteración de la microbiota es causa o consecuencia? Vale, tiene razón en que estamos todavía en situaciones en que vemos los cambios y nos es muy difícil saber qué parte de esos cambios pueden tener un papel causal o qué partes son una consecuencia. En modelos animales se hacen trasplante de heces y sí que se puede conseguir más la causa, demostrar más qué partes serían las de la causalidad. En humanos no, es todo más lento. Y además el trasplante de heces es mucho menos eficaz porque de algún modo las heces es la microbiota que el organismo saca y que es la que ya no quiere. O sea que no. Y en cambio en trasplantes ante animales cogemos microbiota del ciego, que es donde está la microbiota funcionalmente más interesante. No tenemos datos de causalidad. Y
sí que hay estudios que llamamos de cohorte, en que se siguen personas y se va viendo qué les va pasando y se tienen muestras desde que están sanas hasta que van desarrollando la enfermedad. Y estos estudios pueden ayudar más. Pero aunque no haya estudios de causalidad, pues ya le digo, la revista Science saca una opinión, que es una revisión de unos expertos, en que dicen, señores, todos los que beben en la sociedad industrializada, cuidado, su microbiota es un factor de riesgo para la enfermedad. Si te vas de viaje a una zona de África en la que hay fiebre amarilla, es un factor de riesgo para que cojas la fiebre amarilla y te vacunas antes. Pero ahora, si vives aquí, tienes un factor de riesgo, hay que arreglarle este factor de riesgo. No hay vacuna, ni para la diabetes tipo 2, ni para el Alzheimer, no hay vacuna, ¿no? Entonces, ese factor de riesgo parece que lo llevamos. Y de hecho, lo que ocurre es que en estas sociedades están estas enfermedades que no están en sociedades no desarrolladas. Bueno, pues acabamos con algún Billy que nos saluda desde Nicaragua. Juan Giral desde Valdepeñas, Carlos por aquí también nos saluda y Manuel nos dice que de acuerdo. La primera pregunta que ha hecho tan técnica y bueno, paramos aquí. Vamos a seguir ya con la entrevista y os animo también a que dejéis alguna pregunta más que ya dejamos para el final. Nos hemos quedado con el tema de la alimentación. Has empezado a hablar un poco de la influencia, ¿no? de la alimentación entre otros factores. Entonces ya podríamos decir que ya lo de llevar una dieta adecuada ya no solamente es por prevenir sobrepeso y obesidad, que es un problema grande, que lo hablamos el otro día con Luis Serra, ¿no? Sino también para tener una microbiota determinada, ¿no? Y favorecer esa microbiota. ¿Podemos decirlo así? Efectivamente, efectivamente. O sea, ahora tenemos ya claramente hemos entendido perfectamente que una parte de nuestro tubo digestivo, que es el colon, es el intestino grueso, es un área digestiva porque es el área en la que se procesan los vegetales no procesados, que es la mayoría de los vegetales que comemos. O sea que para digerir la harina no nos hace falta el colon, pero para comer un tomate sí, para tomar una berenjena también, para tomar unas nueces, para tomar un pan integral. Necesitamos un conjunto de bacterias que tiene genes capaces de degradar esos alimentos y de generar nutrientes que nos sirven a nosotros. Utilizamos la palabra fibra. A mí creo que la palabra fibra es a desechar, porque no es fibra, es un montón de cosas. Hay vitaminas, hay antioxidantes, hay efectivamente carbohidratos complejos, pero hay muchos compuestos medicinales que obtenemos de los vegetales gracias a las bacterias que tenemos en el intestino y procesan estos vegetales. Piensen que el fast food, las patatas fritas, el huevo, la hamburguesa, la pasta y la harina blanca, sí, la podemos digerir solos, pero todo lo demás necesitamos bacterias que lo sepan hacer. Y nos estamos encontrando, claro, y entonces cuando hay un estudio muy interesante, hay un estudio muy interesante en Estados Unidos, que han visto que las personas que tienen una microbiota más diversa, con más variedad de bacterias, son las personas que toman más de 30 vegetales distintos a la semana, comparada con las personas que toman solamente 10 vegetales distintos a la semana. Incluso lo que han visto es que el hecho de ser vegano no te sitúa en una posición mejor que el omnívoro si eres un vegano de dieta monótona. Si eres un vegano que siempre estás tomando las 10 mismas cosas, tienes una microbiota poco variada, ¿no? Bueno, y esto es importante porque también esos estudios que hablábamos antes en relación a enfermedad, por ejemplo, tanto la diabetes tipo 2 como el autismo, como la enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn y la colitis ulcerosa, se caracterizan por baja diversidad. Baja diversidad quiere decir que es un ecosistema pobre. Cuando vemos una montaña en que hay solamente unos árboles, unas plantitas, y lo comparamos con una selva del Brasil que hay un montón de especies distintas. Y en la selva del Brasil ella sola se autocuida, nadie tiene que regar, nadie tiene que hacer nada. Está todo perfectamente equilibrado. Pues a mí aquí ocurre lo mismo con nuestra microbiota. Cuando nuestra microbiota es pobre, cambia mucho, oscila demasiado, el sistema inmune se altera, responde, en cambio, cuando la microbiota es muy diversa,
es una microbiota robusta, lo llamamos así, una microbiota robusta, es menos susceptible a que si vamos a la India va a ser más difícil que cojamos una infección en la India si llevamos una microbiota robusta, muy completa, porque no va a influenciarse tanto por el externo. O sea que la alimentación es clave. Y lo último que quería decir es que nos estamos encontrando en que ahora mucha gente no es capaz de digerir propiamente los vegetales, los intolera mucho porque ha ido perdiendo esta microbiota. Como ahí tenemos una dotación de genes microbianos, que son los que procesan estos vegetales, si los has ido perdiendo, te va a costar más recuperarlo y cuando comas vegetales variados te vas a sentar mal, te vas a hinchar, te va a molestar. Y esto a los médicos nos preocupa porque la tendencia a veces es que estas personas todavía abandonan más las frutas, verduras, vegetales frescos, cacahuetes o frutos secos porque les resulta difícil digerirlos. Pero a la vez están empeorando también más su microbiota. O sea que es uno de los puntos en los que estamos trabajando en el Valle de Hebrón, cómo modular la microbiota para que recupere la capacidad digestiva de vegetales. Pues por lo que dices, la alimentación, además lo has dicho al principio, que podemos cambiar nuestra microbiota, ¿no? para mejorar nuestra calidad de vida, mayor esperanza de vida, podemos hacer cosas, ¿no? Y cambiando un poco el enfoque, ya no de consumidor, sino de empresa. Yo aquí lo que veo dos cosas, grandes oportunidades, pero para el almacenista de manzanas sin mucho desarrollo y para productos más desarrollados. Pero también veo, por otro lado, una amenaza, ¿no? Para determinados, a lo mejor, para la industria habrá como dos partes, ¿no? Una que no favorece esa microbiota y otra que sí, ¿no? Aquí yo creo que hay una gran oportunidad para gente que están aquí al otro lado, técnicos de investigación y desarrollo, técnicos de calidad en empresas, algún gerente. Es decir, que hay grandes oportunidades, ¿no? Con el tema de la microbiota para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Exactamente. O sea que el riesgo está en que los alimentos excesivamente procesados, por culpa de los científicos, que hemos dicho, no, en este alimento interesa que estén las azúcares, las proteínas y las vitaminas, todo lo demás fuera. Y eso fue un error. O sea, al intentar purificar y ir solamente a los nutrientes, perdimos muchas cosas que no sabíamos que eran nutrientes, pero eran los nutrientes de nuestras bacterias y los despreciamos. O sea que, pero bueno, ahora puede haber alimentos o suplementos alimentarios también procesados, pero que van dirigidos, estos serían los prebióticos, van dirigidos a las bacterias y muchas veces es el puente que hace recuperar la microbiota para que una persona luego se pueda comer tranquilamente, no lo sé, una calçotada. No sé si saben lo que es una calçotada. En Cataluña una calçotada son unas cebollas largas que son fantásticas, pero si no tienes las bacterias te hinchas de gas, ¿no? Pues entonces, claro, ahora el mundo también va probablemente a requerir alimentos dirigidos a las bacterias para mejorar la diversidad de genes bacterianos en el intestino y tener capacidad de procesar los alimentos normales. Y entonces, sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Hay oportunidades y también tiene que haber un cambio de chip. O sea, que no procesarlo todo de modo que solamente pensamos en el humano, sino hay que pensar también en las bacterias que están dentro del humano. Porque se están haciendo cosas, ¿no? Tú habrás trabajado proyectos con empresas, sabrás un poco lo que se mueve en este mundo, en el tema de probióticos, digo, el tema de microbiota. Entonces, se están haciendo cosas, ¿no? Por las empresas. Se están haciendo cosas, sí, claro. El campo que más se ha desarrollado es el campo de los probióticos también, porque, fíjate, una de las cosas que estudiaron en Nueva York es que querían ver cuántas bacterias pasan por el intestino delgado de una persona que vive en Nueva York y miraron un vegano, una dieta estándar la cantidad de bacterias que pasan por un intestino de una persona normal es ínfima. Y esto ha cambiado en los últimos 50 años. Antes pasaban
no puedo decir cifras, pero no recuerdo los datos, pero millones de bacterias. Y estos millones de bacterias ponían en marcha el sistema inmune, lo alertaban, y el sistema inmune, con esa diversidad de bacterias que pasaban, funcionaba mejor. Y ahora los probióticos son los que están volviendo a introducir muchas bacterias a lo largo del tubo digestivo, bacterias conocidas. Normalmente son bacterias que se han utilizado en fermentación de alimentos y, por tanto, hay mucha seguridad. Claro, no se trata de volver a tener a tener el cólera, no se trata de volver a introducir patógenos, pero sí de que las bacterias no patógenas pasen, y sobre todo los probióticos son bacterias que ejercen algún beneficio especial. Se tienen que estudiar y se tiene que ver, pues, que refuerzan el sistema inmune. Bueno, hay distintas cosas, ¿no? Bueno, el campo de los probióticos es el que está más avanzado. Realmente hay muchos probióticos muy interesantes ya a la venta en nuestro país y en otros países, y es un campo en el que la industria tiene muchas oportunidades, y la industria está creciendo y la industria está ayudando. Lo único es que a veces hay copias de productos no estudiados, y como la legislación no es muy completa, a veces hay, como siempre, pues hay gente que aprovecha y copia y no es lo mismo. O sea que a la hora de comprar un probiótico vale la pena dejarse aconsejar por el farmacéutico o por el médico, que sabe qué productos tienen estudios detrás con eficacia, ¿no? Mucho cuidado. Pues tenemos, al otro lado, tenemos a Marilurdes, que yo creo que ha entrado hace un poquito y nos saluda, dice, aprendiendo desde Zaragoza. Chao. Muy bien, sí, los dos somos la microbiota que tenemos. Os veo en Zaragoza a los dos. Un placer. Muy bien. Sí, gracias por todo, Marilurdes, por la invitación. Aquí tenemos, además, tenemos a Paula López. Nos dice que si las migrañas y las jaquecas pueden estar asociadas a una microbiota pobre. Vaya, pues no les sé contestar, pero no me atrevo a decir que no. Eso. No me atrevo a decir que no, pero no lo he estudiado y no me atrevo. Sí. Aquí nos hace una pregunta muy tecnológica, de tema de Big Data, que si tenéis proyectos de Machine Learning y Deep Learning que aceleren las investigaciones y buscar nuevos enfoques de investigación a todos esos datos. Nos traslada Ángeles Garrido, además parece que se dedica a Big Data, temas de Big Data. Efectivamente, ese es el grande... O sea, lo que ha hecho que se lance mucho este mundo ha sido el progreso de informática. Por ejemplo, en el estudio MetaHit, que empezamos en el 2008, y por cuestiones de precio secuenciábamos las muestras. Las muestras se obtenían en España, se extraía el DNA, se mandaba a secuenciar a China, y las secuencias no las podían enviar por email porque había que ir allí y venir con un disco duro, porque eran un terabyte de datos de genes que luego había que analizar aquí. Y los primeros estudios utilizamos el supercomputer, el Mare Nostrum, que está en Barcelona, porque cuando ponías a una computadora y hacías una pregunta, podía estar 20 días antes de cambiar de pantalla. Y en cambio, el Mare Nostrum pues lo hacían a veces en un cuarto de hora y te lo devolvían. Entonces, sí, la bioinformática, el machine learning, el tener la capacidad de procesar muchos datos es la llave que está haciendo progresar, y es insuficiente. Es insuficiente. Ahora mismo estamos con un estudio en que ya tenemos computadoras mucho mejores, pero aún así es cuestión de días. Tardan días en responder, tardan días en analizar. O sea que todo lo que sea mejorar algoritmos bioinformáticos para tratar los datos va a ser importantísimo. Va a ser importantísimo. Pues yo creo, ¿no? Ahí ya has dado la respuesta. Vamos al otro lado, una ya, yo creo, más de andar por casa. Si recomendarías el uso de complementos probióticos. Algo has dicho de consultar con el médico, ¿no? Es decir, si lo exactamente, sí. En principio sí. Claro, yo pienso que en las cosas en las que podemos mejorar la microbiota que tenemos ahora vulnerable por vivir en la sociedad industrializada es en una alimentación variada en vegetales
no procesados, es decir, más de 30 plantas a la semana. No es fácil, pero tampoco es tan difícil. Si empiezas a contar aceitunas, aceite de oliva, avellanas, trigo, bueno, muchas cosas. Bueno, más de 30 vegetales a la semana y procura que pasen todos los días bacterias por tu tubo digestivo, ¿no? Y entonces esto quiere decir alimentos fermentados y también probióticos. El problema está en que no todo lo que se vende como probiótico tiene estudios de eficacia. Y entonces sí que vale la pena pedir consejo tanto al farmacéutico como al médico. Pues dice Ángeles que le alegra como matemática, la que ha hecho la pregunta de Big Data y Data Scientist, escuchar que nuestro trabajo os ayuda. Gracias por su respuesta. Es esencial, ¿no? O sea, y además estamos esperando a que nos contesten normalmente los bioinformáticos porque no podemos hacer nada sin ellos, sí. Aquí has hablado mucho de vegetales y pregunta Laura Santamaría que las personas que no toleran los vegetales, que qué soluciones pueden tener, ¿no? Si el origen puede venir ya de esa microbiota pobre o... Exacto, eso es lo que pensamos, ¿sabes? O sea que hemos visto personas que a veces erróneamente, porque tenían gas, se les ha puesto en dietas muy estrictas y entonces su microbiota ha ido perdiendo diversidad, que entonces cuando intentan volver a comer algo, por ejemplo avena, sale la avena entera, las bacterias no tienen las bacterias capaces de procesarla, o la avena o la endivia sale, no, han perdido esta capacidad y entonces nos preocupa porque no es fácil. En Vall d'Hebron hemos estudiado personas que se quejan por esto y hemos visto con algunos prebióticos podemos adaptar a las personas a vegetales en un 70-75%, pero hay un 20% que cuesta mucho adaptarlo con los probióticos que ahora tenemos, con los prebióticos. O sea que el mejor consejo es a los niños, por favor, hay que darles frutas y verduras porque si no, si les damos solamente caramelos, hamburguesas y pasta, no van a mantener una microbiota y luego cuando tengan 14, 15 años no van a querer. Claro, y en los niños además es lo más importante es frutas. A veces las verduras cuesta más, la ensalada cuesta mucho, pero sí que es un momento para que coman variedad de frutas. Pues yo creo que has despertado mucho interés. Lo hablábamos antes del directo y como el otro día también con nanopartículas, que yo veo puntos en común, ya hablaré con Ángel, porque al final todo está muy relacionado, ¿no?, con la matemática. Y ha quedado ya alguna, pero bueno, vamos a dejarlo ya aquí y os animo a que vayáis a Zaragoza y le podáis ver el viernes en directo a Francisco Warner, porque para mí ha sido un verdadero placer y a mí este tipo de directos, poder estar aquí, poder preguntar a gente como Francisco, a científicos y tenerse aquí tan cerca es un placer y que podamos aportar valor y cosas nuevas, ¿no?, para los profesionales. Muchas gracias, Francisco, por nos acompañar. Muchísimas gracias. Sí. Encantado. Y te quiero preguntar, para acabar, aunque ya me lo has comentado antes del directo, tú publicas cosas en una página, ¿no?, que voy a poner en pantalla. Para quien quiera aprender, porque hay bastante contenido tuyo, además si buscan en Google, hay mucho contenido de Francisco Warner en Internet, ¿no? Y en concreto en esta página, ¿no?, la del probiótico. Sí, efectivamente, tenemos un comité científico formado por gastroenterólogos de adultos y pediatras y procuramos recoger todas las noticias y comentarlas. Y hay un pequeño comentario del experto de lo que se va publicando. Claro, la mayoría de las cosas están todavía sin contestar, pero bueno, la página se va renovando cada mes, van apareciendo cosas nuevas y yo creo que el que le interese es muy útil. Está pensada para profesionales de la salud, pero bueno, seguro que es para la industria alimentaria, seguro que es muy interesante y para el público general también. Sí. Pues nada más, muchas gracias por tu labor, por compartirlo. Además, has empezado hablando de compartir, ¿no?, en ese congreso, por compartirlo aquí con todos y mucha suerte en esas investigaciones que van a mejorar nuestra calidad de vida, seguro. Muchas gracias, Andrés.
Y a vosotros muchas gracias. Gracias por estar al otro lado, gracias por participar en el directo como habéis participado, aportando valor. Yo creo que nos enriquecemos todos mucho. Y mañana tenemos a Fernando San Pedro de la Universidad de Minnesota que nos va a hablar de riesgos, ¿no?, en la seguridad alimentaria. Y el jueves seguimos con el ciclo de entrevistas de ponentes de congreso con Cristina Nerín, que hablaremos de materiales, de interacciones alimentos y materiales. Ya sabéis, a las 19:19. Os esperamos y hasta el próximo directo.